Colegas del Perú y del mundo, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Fernández, soy el presidente del capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú y este es su programa Ingeniería Química al Día. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero José Luis Coasaca Portal, quien es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en medio ambiente. Él es consultor independiente de la compañía Enermin Audi. Ingeniero Coasaca, buenas tardes, bienvenido a su programa. ¿Qué tal, ingeniero Fernández? Le agradezco bastante por la invitación al programa Química al Día. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema el gas natural y el medio ambiente. Entonces, para ir un poco empezando a entrar en este tema, primero un poco la pregunta o la inquietud. ¿Cómo así un ingeniero químico ingresa y se especializa para trabajar en medio ambiente? Cuénteme un poco de esta... Claro, nosotros conocemos principalmente todos los procesos químicos que se desarrollan en el país, ¿no? Tanto de la parte de industrias, textiles, industria minera, y conocemos, como usted sabe, los procesos que se desarrollan. Igualmente nosotros también, al emitir al ambiente o generar algún tipo de emisión atmosférica al ambiente, de la industria química nosotros conocemos qué tipo de procesos se desarrollan. Nosotros tenemos mayor cantidad de cualidades para poder determinar los posibles impactos que se puedan generar en el medio ambiente, ¿no? Y al evaluar los fenómenos, nosotros podemos cuantificar, ¿no? Ver cuál es el efecto, ¿no? Cuál es la concentración de cada compuesto químico en el ambiente, tanto puede ser como emisiones atmosféricas que se emiten al aire, efluentes líquidos que se emiten a cursos hídricos o a infiltraciones que se producen en las tierras, y los efectos de los residuos sólidos, porque los residuos sólidos también son productos químicos, ¿no? Que pueden ser, en el caso de las industrias, de diversos tipos, ¿no? Correcto, entonces nos dice que pueden haber impactos en suelos, en claro, efluentes líquidos y emisiones gaseosas. Díganos, los procesos de extracción, de producción, de transporte, de procesamiento, de consumo final, en relación al gas natural, ¿cómo son impactados? Los impactos pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser positivos como negativos. Para comenzar, los impactos positivos es la generación de mano de obra y también la generación de recursos económicos. Pero también existen impactos negativos, ¿no? Como son desde la extracción, ¿no? Nosotros, como poseemos reservas de gas natural, extraemos del subsuelo y no viene generalmente el gas puro, ¿no? Sino viene asociado algunas veces con combustibles líquidos, como combustible, agua igualmente, ¿no? Y lo que nosotros requerimos principalmente es el gas natural y los combustibles líquidos. El agua la tenemos que descartar, pero antes de descartarla tenemos que hacer un tipo de tratamiento previo para que pueda ser descargada a un cuerpo hídrico y pueda cumplir con la normatividad legal vigente. En el transporte también nosotros evaluamos, ¿no? Los impactos que puede producir en el transporte, en el transcurso de transportado desde el yacimiento hasta los usuarios finales. Igualmente en la distribución de gas natural, cómo se distribuye a las casas, cómo se distribuye a la industria, porque se tiene que desarrollar mediante tuberías, porque el gas natural no se puede licuar como es el gas licuado de petróleo, que es la combinación de propano-butano, ¿no? Y el gas natural principalmente es metano y etano, ¿no? Correcto. Uno de los principales problemas quizás que se inicia en el siglo XX y continúa este siglo es, digamos, todos los impactos negativos producidos por los combustibles cuando precisamente combustionan para obtener el calor o el poder calorífico que ellos tienen. Si bien es cierto que no hubiera podido ser factible un desarrollo en el mundo por toda esta digamos, involucramiento de la energía a partir de hidrocarburos, de todas maneras se habla mucho de los impactos negativos para las futuras generaciones. Se ha hablado del efecto invernadero, la lluvia ácida, en fin, de una serie de temas que cada vez
son más palpantes, ¿no? El famoso cambio climático. Díganos, en todo este tema ecológico, cuidado del medio ambiente, ¿cómo participa o cuál es la función de la combustión del gas natural? Bueno, nosotros utilizamos desde el siglo pasado, pues, todo lo que son los combustibles, ¿no? Desde Talara, que comenzó con la producción de los combustibles líquidos, luego vino la selva, y ahora actualmente con el uso del gas natural. Haciendo la comparación entre el uso de los combustibles líquidos con el gas natural, nosotros comparamos que químicamente el gas contiene menor contenido de carbono, ¿no? Y al momento de producirse la combustión se genera pues del metano, que es contenido de carbono e hidrógeno, produce menor cantidad de dióxido de carbono que los combustibles que tienen mayor cadena de carbono, ¿no? Por decir, nosotros generamos por cada kilogramo de CO2 que se emite al ambiente, por gramo de combustibles, por decir 55 kilogramos, ¿no?, de CO2 que se emite al ambiente, en comparación de un combustible líquido, que puede ser un residual o un diésel, que produce mayor cantidad. Estamos hablando de 80 kilogramos por gramo, ¿no?, de combustible, ¿no? O sea, los beneficios son mayores porque el gas natural es un combustible más limpio, ¿no?, y es amigable con el medio ambiente. Al emitir menor cantidad de dióxido de carbono, el gas natural tiene trazas o pequeñas cantidades de azufre dependiendo del tipo de yacimiento, y no genera principalmente la lluvia ácida que puede generarse al uso de estos gases, al uso de estos combustibles y emitirse al medio ambiente, ¿no?, en forma de dióxido de azufre por la oxidación que se produce en algún tipo de calderas. Ok, correcto. Bueno, antes de pasar a hablar un poquito de las emisiones gaseosas, a mí me gustaría de repente preguntarle, usted ha tocado un tema muy importante, ¿no? Digamos, ya por estructura química y por la menor cantidad de carbono, definitivamente va a haber una menor liberación de monóxido o dióxido de carbono, combustión completa o incompleta, y entonces existe toda una corriente sobre los llamados bonos de carbono y cómo las empresas pueden tener este concepto de menores emisiones para poder lograr un ambiente más limpio. ¿Cómo está actualmente este tema de los bonos de carbono en el Perú? Bueno, se viene desarrollando a partir del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no?, dando beneficios a diversos tipos de empresas para hacer el cambio del uso de los combustibles que tienen los combustibles líquidos, que generan mayor cantidad de dióxido de carbono, y al final este es un problema que genera por el efecto invernadero. Es un gas que contribuye a este efecto, ¿no?, y no es solamente a nivel local, sino es a nivel mundial. Existen diversos tipos de proyectos para diversos tipos de industrias que, por cambiarse de este combustible líquido o carbón que utilizan dentro de su estructura energética en las industrias, pueden tener algún tipo de beneficio, ¿no?, por la reducción de cantidades de dióxido de carbono al medio ambiente, ¿no? Correcto. ¿Y esto tiene un costo económico? ¿Cómo las empresas pueden comenzar a involucrarse en este tema? Son proyectos que se tienen que evaluar su factibilidad, pero de todas maneras es algo que es relativamente, en términos globales, es beneficioso, desde el primer punto de vista de que el gas natural es un combustible que no contiene azufre, que no contiene ningún tipo de impurezas, como puede ser el hollín. Se reduce en lo que es el transporte, se reduce beneficios económicos, se reduce también porque no se generan mantenimientos periódicos. Los mantenimientos son más largos porque el combustible es más limpio. Ahí solamente no se generan lo que son los residuos sólidos, y se cumple con la normativa ambiental, ¿no? Porque al usar otro tipo de combustibles es un poco difícil cumplir con la normatividad ambiental local, y peor todavía cumplir con la normatividad ambiental internacional para poder acceder a estos beneficios, ¿no?, tributarios que se puedan dar. Correcto. Y muy rápidamente, ya que ha tocado el tema normativo, ¿cómo está en líneas generales? ¿Cuál es su apreciación de la normatividad ambiental en el Perú, a la par de los grandes países o los países desarrollados? Actualmente estamos de la mano con los países internacionales, por lo menos a nivel local. Sin embargo, ya los propios ministerios
tanto el Ministerio de la Producción como el Ministerio de Energía y Minas, que son los principales ministerios que pueden hacer una evaluación de los temas ambientales aquí, asociados con el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos casi los límites casi internacionales, ¿no? Estamos cumpliendo con la normatividad y el Ministerio mismo viene exigiendo a que las empresas cumplan con estos límites máximos permisibles, generando también el apoyo de los instrumentos de gestión ambiental, como son sus estudios de impacto ambiental, sus programas de ecuación y medio ambiente en el sector industrial, y igualmente los estudios de impacto ambiental en el sector del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Estamos cumpliendo con la normatividad, pero mucho mejor es utilizar el gas natural, porque es un combustible más limpio, y al emitirse al medio ambiente no tienen problemas tampoco se cumple aparte con la normativa ambiental, con los límites máximos permisibles, se genera menor cantidad de emisiones, la calidad en el entorno, la calidad del aire en el entorno es mucho más limpia, ¿no? Y no tenemos problemas tampoco sociales al respecto, ¿no? Por el uso adecuado del gas natural. Bien, definitivamente esas son muy buenas noticias. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a volver en la segunda parte de esta entrevista de su programa Ingeniería Química al Día para tocar temas relacionados con los impactos que producen estas emisiones y un poco el rol del ingeniero químico en las actividades medioambientales. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente, este es su programa Ingeniería Química al Día. Estamos con el ingeniero José Luis Coasaca, ingeniero químico experto en medio ambiente, y estamos tratando el tema de precisamente el gas natural y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Habíamos estado hablando de las emisiones gaseosas, ¿no? Que se producen sobre todo cuando se realiza la combustión del gas natural. Definitivamente, aparte de todo el beneficio del poder calorífico obtenido para los procesos industriales, tenemos emisiones gaseosas. Entonces, quizás la principal o la que sale en más cantidad, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Díganos, ¿cuál es el efecto en el medio ambiente? El efecto del medio ambiente, al nosotros introducir a un tipo de combustible, a un sistema de combustión, lo que emitimos nosotros son emisiones de dióxido de carbono. No solamente estamos hablando de kilogramos, estamos hablando de toneladas, y en la forma de gases es mucho mayor, ¿no?, que está en el ambiente. Su efecto del dióxido de carbono es que puede la capacidad de almacenar calor, y esto puede incrementar la temperatura en diversos tipos de ambientes. Por ejemplo, puede ser en un sistema cerrado, y si hablamos a gran escala, hablamos de todo el planeta, lo que generamos es el incremento de la temperatura, ¿no? Por eso, de la temperatura atmosférica. Por eso se denomina el efecto invernadero, ¿no? Correcto. Porque nosotros estamos incrementando la temperatura del planeta en sí, ¿no? Claro. Por las emisiones que se generan. Y en este caso, al reemplazar un combustible como el gas natural, que tiene mucho menos carbón o carbono, átomos de carbono, por combustibles de cadena mucho más largas, como los líquidos, quizás los residuales, el diésel, sí, la gasolina, inclusive el GLP, sí, entonces la proporción de CO2 que estamos emitiendo es mucho menor, y por eso es que ahí se mide un poco la contribución o la mejora al ambiente cuando se reemplaza el gas natural por otro combustible de cadena más larga, ¿correcto? Sí, efectivamente. Ok, entonces ahí hay un primer beneficio muy grande en cuanto a la menor contribución de estos anhídrido carbónico. Ok, el segundo tema está relacionado con, digamos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, y que estos también de alguna manera se producen, ¿no?, durante la combustión. Entonces, ¿qué produce esto en el ambiente y qué consecuencias trae? Sí, podemos inicialmente decir que el dióxido de carbono no es tan perjudicial para la salud.
porque nosotros igual respiramos el aire que contiene oxígeno y también tiene nitrógeno y exhalamos el dióxido de carbono. O sea, no es casi perjudicial porque nosotros lo tenemos en nuestro organismo. Sin embargo, el oxígeno, el nitrógeno, que está presente también en el aire, al reaccionar en la cámara de combustión y por la presencia del oxígeno, tiende a reaccionar a altas temperaturas y produce los óxidos de nitrógeno. Igualmente el azufre, ¿no? Que contienen los combustibles líquidos o los residuales, al combustionar producen emisiones atmosféricas de dióxido de azufre. Estos en el ambiente y en la humedad pueden generar la lluvia ácida. Y en algunos casos también el dióxido de azufre puede ser respirado por las poblaciones cercanas, pues que están en el entorno de las zonas industriales. Y eso puede generar un tipo de irritación o problemas respiratorios a las personas, ¿no? Mucho más si son algunas personas mayores de edad o niños que son más propensas a absorber este tipo de gases, ¿no? En el ambiente, y puede generar algún tipo de riesgo, ¿no? Enfermedades bronquiales también, inclusive o asmáticas. Correcto. O sea, tendríamos prácticamente ácido nítrico y ácido sulfúrico en forma ionizada en la atmósfera, en el ambiente, y la posibilidad de precipitación con una lluvia. Sí. Esto no solamente afectaría la salud, sino también, me imagino, cambiaría el pH de los receptores, del agua, de los ríos, de los lagos, los suelos. Definitivamente alteraría todo un ciclo biológico de una zona, ¿no? Ok, entonces nuevamente hay una gran contribución debido a que al tener en menor cantidad estos dióxidos de carbono y de nitrógeno en comparativamente con los otros combustibles, entonces también se produce un gran beneficio al producir menor impacto al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, también tenemos el metano, ¿no? El metano, obviamente, hay una parte que sale directamente sin combustionar o liberado en las fugas. ¿El metano también produce problemas al medio ambiente? Sí, efectivamente, el metano, al igual que el dióxido de carbono, es un gas que también produce el efecto invernadero. Por eso siempre tiene que usarse racionalmente y adecuadamente con la mayor cantidad de seguridad este combustible, ¿no? Por las fugas que pueden haber en algunos casos, puede emitirse en el ambiente pequeñas cantidades de metano, ¿no? Y también puede producir un efecto invernadero, ¿no? Por el uso de estos gases inadecuadamente, ¿no? Pero con los controles que se tienen actualmente en el país, las emisiones de metano generalmente son mínimas, ¿no? Y se pueden producir en algunos casos esporádicamente, ¿no? Correcto. Y díganos comparativamente entre los combustibles pesados que históricamente se han utilizado, como el residual, el diésel, y ahora este gas natural, ¿cuáles son las diferencias en los sólidos, las partículas sólidas que se producen también durante la combustión o que son arrastradas? Claro, efectivamente, al ser los combustibles más pesados, en este caso comenzamos con lo menos pesado, que es el diésel, luego vienen los residuales, 6 residual 500, tienen mayor cantidad de cadenas de carbono, adicionalmente tienen partículas, y estas partículas generalmente no se oxidan, ingresan como partículas y salen como partículas y se emiten al ambiente, y al producirse en el ambiente generan varios tipos de problemas, ¿no? Igual como problemas respiratorios, a nosotros respirar mayor cantidad de partículas, al ser tan finas, nosotros las respiramos y ingresan a nuestros organismos, ¿no? Ingresan a los pulmones, en algunos casos hasta los alvéolos, ¿no? Que pueden producir algún tipo de problema también respiratorio, igualmente, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, hemos visto una gran cantidad de información relacionada con el cuidado del medio ambiente y cómo el gas natural no solamente ha sido beneficioso como inversión, como nuevos proyectos, como mano de obra, como generación de empleo, en fin, sino que adicionalmente la sustitución, el cambio de la matriz energética al sustituir productos más pesados genera una gran contribución o beneficios al medio ambiente en forma proporcional. Y esto es de alguna manera recompensado por los bonos de carbono. Ya para ir terminando esta entrevista tan interesante, cuéntenos cuál es el rol del ingeniero químico en todos estos temas medioambientales, ¿no? Y qué es qué ventajas tiene el ingeniero químico que se involucra en estas áreas
en relación a otras profesiones. Claro, el ingeniero químico, por su propia formación, conoce todo desde la química elemental, de cómo se forman los compuestos químicos, hasta que son distribuidos o introducidos al medio ambiente. El ingeniero químico conoce la química, conoce cómo es el proceso productivo y cuáles son los impactos que pueden generarse en algunos casos, ¿no? Tiene un mayor conocimiento de qué hacer para poder tratar en el medio ambiente, cómo disminuirlo, cómo los equipos o las industrias sean más eficientes. Al ser más eficientes se emite menor cantidad de pérdidas, y las pérdidas son generalmente las emisiones atmosféricas. Se puede recuperar el calor, se puede recuperar las partículas, se puede reprocesar todo lo que corresponde a las emisiones. Bueno, el ingeniero químico ya en la parte medioambiental tiene conocimiento tanto en lo que son las emisiones que pueden generarse al ambiente, pueden ser líquidas, en los casos de los efluentes, conoce cuáles son las propiedades de estos compuestos químicos o que se emiten al ambiente y cómo podemos nosotros tratarlo. Puede ser en plantas de tratamiento de efluentes líquidos, y de tal forma de que cumplamos con la normatividad y que no se impacte negativamente al ambiente ni al uso de las personas. Otro punto también es en las emisiones atmosféricas. Nosotros tenemos diversos tipos de conocimientos para poder recuperar, para poder tratar las emisiones atmosféricas y de tal forma de que se reduzcan al ambiente cumpliendo con la normatividad ambiental. Podemos nosotros tener algún tipo de separador, reducir las emisiones, las partículas, tratar lo que son los dióxido de carbono, tratar también lo que es dióxido de azufre, de tal forma de que sea lo mínimo que pueda salir al ambiente y de tal forma que el impacto también sea mínimo hacia la población, porque de todas maneras existen emisiones al ambiente, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, y en todo caso debería haber una mejor relación entre las universidades y la empresa privada para generar investigación, para generar formación y de alguna manera alentar el perfeccionamiento de los ingenieros químicos que deciden involucrarse en este terreno que cada vez es más importante para las empresas. Las empresas se han dado cuenta que una contribución, un cuidado al medio ambiente, al final genera rentabilidad para ellas, no solamente en imagen, en su comunidad donde se desarrollan, sino también definitivamente operaciones y proyectos y procesos más limpios, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, yo creo que el tiempo se nos va acabando, pero ha sido una importante charla que nos ha permitido conocer este lado adicional del gas natural y cómo son los beneficios que paralelamente trae a los desarrollos de proyectos. Díganme, ¿qué consejo les daría usted en su experiencia como ingeniero químico ingresado al mundo medioambiental a los futuros profesionales en ingeniería química o que están ya egresados y que quieren comenzar a incursionar en este nuevo campo? ¿Qué les recomendaría? Bueno, que de todas maneras sigan su vocación, ¿no? En este caso yo también mi vocación es la protección del medio ambiente, ver los beneficios que se van a realizar, y nosotros todavía tenemos a mitad de camino, ¿no? Y nosotros podemos ver que el límite también son los países internacionales, que ellos tienen mayor cantidad de controles, mayor cantidad de, por decir, problemas ambientales acá en el país, y nosotros tenemos la tendencia a reducir estos problemas, ¿no? Y qué mejor los ingenieros químicos que conocen toda la estructura química, conocen los procesos. En todo caso nosotros tenemos un beneficio adicional, un aporte adicional a conocer ello, ¿no? A diferencia de otras especialidades, siempre trabajando también en forma conjunta y en equipo multidisciplinario, ¿no? Porque el tema de la protección ambiental es el conjunto de todas las especialidades, ¿no? Y nosotros tenemos ahí un punto adicional para poder evaluar este tipo de temas y resolver esta problemática ambiental, ¿no? Perfecto. Bien, ingeniero Coasaca, ha sido muy amable y muy grata su participación. Toda la información vertida creo que ha sido y va a ser de mucho provecho para nuestros queridos televidentes. Le agradezco nuevamente y ya vamos cerrando el programa. Bien, colegas del Perú y del mundo, muchas gracias
Este fue su programa Ingeniería Química al Día. Mi nombre es Víctor Fernández y nos veremos en la siguiente edición de este programa. Buenas tardes.